incluso dentro de la carpeta de SAIDEX se hizo un pronunciamiento respecto al Ministerio Público en relación a que no existe ningún antecedente que permita formalizar. Solicitaría si existen las mismas, si estamos en la misma hipótesis respecto de las causas principales, entendiéndose el tráfico de influencia, negociación incompatible, sin perjuicio de lo señalado por el Ministerio Público de que en su oportunidad tendrá que tomar una decisión. La solicitud y específico es si en este minuto existen antecedentes relevantes para los efectos de proponer una formalización o si existe un caso de definitiva para el mismo. No hay antecedentes para formalizar ahora. Eso están hablando respecto a la que refirió explícitamente de que no existe posibilidades de formalización aún. Railex. No, negociación incompatible, tráfico de influencia y los delitos en definitiva señalados en el primer capítulo, son todos agrupados en la causa principal, señor. Exacto, que son las causas que detallé, los RUC. Los RUC sí, no tenemos antecedentes para pedir ninguna aviso de formalización por ahora. Ya, ¿y se satisface con lo que...? Muy bien, puede proseguir. Este audio, su señoría, se desarrolló con fecha 23 de diciembre del año 2016 en audiencia desarrollada y en los cuales los intervinientes son la fiscal Marcia Allende, el fiscal Sergio Moya, quien es el fiscal que hablaba, y donde claramente exponen de que efectivamente dentro de los antecedentes no tenían a esa fecha antecedentes en definitiva. Lo cierto es que dentro del desarrollo de la investigación la causa se cerró en forma unilateral por el Ministerio Público. Es decir, fueron ellos los que comunicaron el cierre, no fue por un acto de apercibimiento respecto de los intervinientes. Luego se reaperturó y luego se volvió a cerrar en virtud de la disposición del artículo 257, procediéndose posteriormente a dictar acusación en particular. Respecto del artículo 248, y claramente que es donde nacen y asisten algunos de los derechos que pudieran ejercerse por las partes, la Fiscalía no ejerció ninguno de los derechos en definitiva a los cuales tenía objeto. Esto es, el archivo provisional, la decisión de no perseverar en la investigación o el sobreseimiento definitivo. Es decir, mi representado ha quedado en una calidad de statu quo de imputado, al cual le asisten las garantías del artículo 93, específicamente la garantía del artículo 93 letra F, para los efectos de solicitar el sobreseimiento, pero no tiene una calidad en definitiva respecto de la conclusión de la causa, precisamente porque al cerrar nadie dedujo acusación particular a su respecto y claramente podríamos discutir su procedencia si es que no se encuentra formalizado, ni claramente tampoco se ejercieron por el ente persecutor alguna de las posibilidades que establece nuestro sistema. Y ahí nace, y específicamente donde nosotros le pedimos al tribunal no marearse en una discusión estéril en orden a decir tenemos antecedentes respecto de otras causas o de otra investigación o tenemos nuevos correos o nueva información, porque hay otra causa vigente del señor Gonzalo Vial en donde claramente la Fiscalía podrá ejercer los derechos que estime conveniente, citarlo o ejercer los derechos en definitiva que la ley le establece. Lo cierto es que una persona con más de 3 años no puede estar en una situación de indefensión en orden a de permanecer en una causa arraigado con imputaciones determinadas, esto es los 4 delitos de los cuales hemos hecho, sin que en definitiva se aclare su situación. Si es que efectivamente el Ministerio Público tiene otros antecedentes, los podrá hacer valer en las otras causas y claramente esto podrá seguir en otro camino y el imputado o testigo en su calidad podrá derechamente ejercer estos derechos. Y mire que no es baladí la solicitud que hace el Ministerio Público en orden en definitiva a citar incluso a Sebastián Dávalos Bachelet en calidad de testigo en la causa en el auto acusatorio. Efectivamente, aparece designado como testigo en la causa para los efectos de su comparecencia en el posible juicio oral y su declaración. Entonces, claramente ahí se produce nuevamente la pregunta de esta defensa en orden a acreditar en qué calidad se encuentra mi representado. ¿Es un imputado sujeto a querella y indefinición? ¿Es un testigo que tiene que ir a declarar al juicio oral? ¿En qué situación está? Lo cierto es que la última calidad que se le atribuye por el Ministerio Público es la calidad de testigo para los efectos de ir a declarar. Ahora bien, sobre la procedencia del sobreseimiento, se ha discutido en distintas sedes la procedencia del sobreseimiento cuando no existe la formalización. Y sobre el particular incluso, esta defensa se ha tomado la molestia de
traer distintos fallos de distintas cortes en relación a lo mismo. El más cierto que circunscribe en definitiva los antecedentes en definitiva a resolver, dice en relación incluso con un recurso de queja deducido por el propio Consejo de Defensa del Estado en la causa de la excelentísima Corte Suprema número 4291 del 2009, porque precisamente desde esa fecha empiezan las discusiones respecto de si era procedente o no. Y muy brevemente, con la anuencia de su señoría... Brevemente, por favor. Aquí está. Corresponde adicionar que los argumentos entregados por el Tribunal de Alzada en respecto del artículo 93 del Código Procesal Penal contiene un compendio de derechos y garantías del imputado, los que puede hacer valer desde el inicio y hasta la terminación del procedimiento, incluyéndose el apartado asignado en la letra F, esto es el derecho a solicitar el sobreseimiento de la causa en atención a que tiene la calidad de imputado desde la primera actuación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del texto citado, admitiendo el propio legislador que se puede pedir en algunos casos el sobreseimiento antes o sin que exista formalización. De otro punto de vista, la norma negativa permite resolver el problema que se produce con investigación iniciada sobre hechos que resultaron finalmente no ser constitutivos de delito. Así, entre otras cosas, en la responsabilidad penal de los imputados se encontró extinguida situaciones en la única solución es precisamente el sobreseimiento definitivo de la letra A y D del 250 del Código Procesal Penal. Es decir, la excelentísima Corte desde esa fecha ya establece en definitiva la posibilidad de decretar el sobreseimiento definitivo. Y sobre el particular, quisiera agregar otro antecedente. El señor Sebastián Dávalos Bachelet ya fue sobreseído definitivamente en audiencia en este propio tribunal. Fue de consul el propio Ministerio Público, conjuntamente con la defensa, quienes solicitaron audiencia para los efectos de sobreseerlo respecto del capítulo que decía relación con la manipulación del computador y las presuntas infracciones al artículo 1, 3 y 4 de la ley 19.923 que regula los delitos informales. Entonces la pregunta es, ¿por qué se puede en algunos casos y es procedente la dictación de un sobreseimiento sin formalización y probablemente se pretenda hacer ver de que es improcedente en definitiva en estos capítulos? También es procedente el sobreseimiento aun cuando no exista formalización, precisamente por lo que ya se ha señalado. Nacen y asisten los derechos desde imputado, comparecer a las audiencias, si es formalizado comparecer, ejercer los derechos, pero además, habiéndose tomado la decisión unilateral de cerrar esta causa y acusar a determinados sujetos por un sinnúmero de delitos distintos a estos, precisamente porque no hay ninguno de los que estuviere dentro de los capítulos formalizados por negociación incompatible, tráfico de influencias u otros respecto al mismo, es que esta defensa solicita en definitiva que, atendida la vasta investigación, los sólidos antecedentes que excluyen la existencia de la comisión del delito, precisamente porque la discusión se radica en la calidad de funcionario público, si es que tenía o no la calidad de funcionario público cuando trabajaba en la dirección sociocultural y si es que efectivamente dentro de los antecedentes de la causa pudiera haber algún testimonio, documento u otro que acreditaran su participación como funcionario público en beneficio, en definitiva, de su cónyuge, de una empresa o de un tercero. Eso está absolutamente descartado con los antecedentes en definitiva que expuso en el tribunal y que constan en la carpeta investigativa. Y es por eso de que el ente persecutor no ejerció en tiempo y forma la facultad de formalizar al imputado por los presuntos hechos. Bien, entonces en conclusión, porque ya sí, parece agotada la discusión. Solicitamos el sobreseimiento definitivo del imputado solo respecto de estos capítulos ya antes expuestos, por las razones y argumentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos. Bien, ¿la Fiscalía? Gracias, señoría. Señoría, solicito que se rechace la petición de la defensa que reclama el sobreseimiento definitivo del imputado. Por las siguientes razones. Primero, que se rechace en relación a una de las partes que ellos señalan, que en que se sobresean delitos. La verdad que no se sobresean delitos, ni dolos, ni participaciones específicas, se sobresean hechos de conformidad al artículo 250, letra A.
Y en segundo lugar, su señoría, también solicito que se rechace acá. Voy a hacer una diferenciación entre los efectos que se le pretende dar al cierre de la investigación y los hechos que ellos dicen que no son constitutivos de delito. En primer lugar, su señoría, entendemos que los efectos que se producen a continuación del cierre de la investigación son efectos relativos que solo incumben o solo afectan a las personas que han sido formalizadas en una determinada investigación. Ese es el claro tenor y así resulta la interpretación de los artículos 247, 248, 259 y su final del Código Procesal Penal. El tenor de estos artículos es bastante claro, su señoría, es meridianamente claro. El 247, que establece el plazo de investigación, señala que transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada. Ya no está hablando desde que el inicio de esos plazos son la investigación formalizada. A continuación, el artículo, señoría, se refiere a los efectos que se van produciendo a continuación del cierre. Y esto es re importante porque señala en definitiva y regula específicamente aquella situación que ocurre cuando el fiscal no presenta acusación luego de que en definitiva ha sido apercibido para el cierre. ¿Qué es lo que señala específicamente, señoría, con respecto a ese? Con respecto a ese caso señala que en ese evento se produce un sobreseimiento definitivo por no haber presentado acusación a continuación del cierre. En consecuencia, la interpretación de esa norma armónica nos lleva a concluir que solamente se puede, en este caso, sobreseer a quien haya sido formalizado, porque solo a quien ha sido formalizado es posible acusar. No es posible acusar a otras personas que no sin formalización de la investigación. Ya hay una primera concatenación de las disposiciones mencionadas. El artículo 248 también es capital para la resolución de este problema. Y señala precisamente las opciones que tiene el Ministerio Público a continuación del cierre de la investigación, que señala solicitar el sobreseimiento definitivo temporal de la causa. Concordamos con la defensa, el sobreseimiento definitivo se puede solicitar en cualquier etapa del procedimiento, con imputado formalizado o no formalizado. Lo que estamos discutiendo acá es a quienes afecta el cierre de la investigación, que es cuestión distinta si se puede o no se puede pedir sobreseimiento en cualquier etapa del procedimiento. Señala, señoría, precisamente en relación a los efectos, luego en relación al ejercicio de las facultades de formular acusación o comunicar la decisión del Ministerio Público en orden a no perseverar. ¿Y cuáles son los efectos que siempre está pensando el legislador que se producen? En el caso de no perseverar, se deja sin efecto la formalización de la investigación. También se refieren consecuencias, su señoría, las consecuencias del cierre a las personas que han sido formalizadas, porque se deja sin efecto la formalización de la investigación. Y el 259 en su final, su señoría, establece que la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación. En consecuencia, los efectos que nacen con posterioridad al cierre de una investigación solamente proceden o producen o afectan a las personas que han sido formalizadas. En este sentido, su señoría, nuestra excelentísima Corte Suprema, mencionaré 2 sentencias que se refieren específicamente a un caso como este, que acogiendo el recurso de queja presentado por el Ministerio Público ha señalado lo siguiente. Esto es jurisprudencia de la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema. El rol 646346-2010, sentencia de 11 de noviembre de 2010. Precisamente, ¿qué es lo que ocurre acá, señoría? Acá fue un robo con intimidación en que se formaliza a tres imputados y a un cuarto, que no fue habido, no se formaliza. Luego se cierra investigación y precisamente se acusa que fue formalizado y al cuarto no se ejerce ninguna de las opciones. ¿Y qué ocurre en ese evento? Es que la defensa solicita el sobreseimiento definitivo de este sujeto. Pues bien, tu señoría, en este caso, al final, la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia acoge el sobreseimiento definitivo de este cuarto sujeto, porque dice que le alcanzan aquellos efectos, en definitiva, los efectos que a continuación del cierre el Ministerio Público produjo acusación. Pues bien, que señala la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, que acoge precisamente el recurso de queja presentado por el Ministerio Público en su considerando noveno. En lo pertinente señala que es requisito de procedencia de la acusación que se haya cerrado de investigación, y es naturalmente preciso que para poder cerrar las averiguaciones, éstas hayan tenido inicio. Lo que no aconteció en lo que concierne al menor Águila, aquel sujeto, el cuarto que nunca en definitiva se ubicó, que en este caso correspondería o cumpliría la situación del señor Dávalos, por cuanto no ha sido formalizado, de modo que los efectos de esta comunicación no se han producido aún. Agrega la sentencia, su señoría, que no verificándose los requisitos de procedencia al sobreseimiento definitivo, los jueces recurridos han incurrido en grave falta o abuso al actuar como lo hicieron, privando al recurrente, el Ministerio Público, de su derecho de persecución pública, lo que debe ser enmendado por esta Corte sin que sea admisible la protesta de los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en el sentido de que habrían ceñido hacia una interpretación legal, dado que existe disposición clara y perentoria a los efectos especificados sin que resulte necesaria ninguna otra disquisición.
Esto no es más que aplicación de la norma del Código Civil, señoría, que dice que cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá de norma literal a pretexto de consultar su espíritu. Dice la Corte Suprema que esto es tan claro, que estos efectos afectan solo a lo formalizado, que no es necesario recurrir, en este caso, a alguna interpretación. La otra sentencia, también muy breve, señoría, de 15 de octubre del año 2014, también acoge un recurso de queja presentado por el Ministerio Público en contra de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol 17.169-14. ¿Cuánto, perdón? Eso, señoría, se lo digo, disculpe, estaba muy rápido. 17.169 del 2014. La fecha de la sentencia es 15 de octubre de 2014. Ahora, la situación acá, señoría, es idéntica al caso anterior. También se refiere a 4 detenidos de un robo por flagrancia. El cuarto, que estaba en el hospital con lesiones, huye. Se formaliza 3, al cuarto no. Se quiere atribuir los efectos, en definitiva, del cierre de acusación con respecto al del cuarto. En este caso sería la situación del señor Dávalos. ¿Qué nos dice la sentencia de la Excelentísima Corte? Considerando cuarto, señala que la regulación precedente da cuenta que 247 y 248, las normas aplicables que he señalado, señoría, señala que la regulación precedente da cuenta que los plazos y apercibimientos consagrados en el artículo 247 del Código Procesal Penal son pertinentes para el imputado formalizado. Considerando quinto, que en razón de lo expuesto, no resulta correcto pretender extender cualquiera de los efectos y actuaciones que derivan de la formalización de personas distintas del imputado ausente a este último. Al imputado ausente, en consecuencia, no se aplican estos efectos que pretende que se apliquen por parte de la defensa. En consecuencia, la teoría de los efectos relativos en relación a los formalizados a continuación del cierre es la acogida por la segunda sala de la Excelentísima Corte Suprema, ya en 2 sentencias del año 2010 y 2014. En consecuencia, señoría, la verdad que corresponde rechazar la solicitud de sobreseimiento en relación a aquello porque no afecta los efectos de no haber formalizado investigación respecto al señor Dávalos, porque la verdad, señoría, en este caso la investigación respecto a él sigue vigente y seguirá vigente, mientras, en consecuencia, aquí ellos alegan también certeza procesal. La certeza procesal la da también al legislador, señoría. La da a través de los plazos de prescripción, por un lado, y la da también, su señoría, a través del artículo 186. Escuchamos un audio en que no hay ningún ejercicio del artículo 186. Se pregunta si está en condiciones en este momento de formalizar. El fiscal dice, por este momento no hay antecedentes. No se ejerció el artículo 186. Si se hubiese ejercido aquello, el tribunal precisamente habría señalado al Ministerio Público un plazo para que, en definitiva, formalizara la investigación. Esa es la herramienta que establece de naturaleza procesal para aquella incerteza jurídica que señala la defensa, y desde el punto de vista sustantivo es la prescripción, la institución que le da certeza y seguridad a todos los ciudadanos. En ese sentido, también la última sentencia de la Corte Suprema se hace cargo de aquello, de esta incerteza, y señala también que existe el artículo 186 y también está dada por los plazos de la prescripción el tema de la certeza. La dejo de posición, su señoría, si necesita la sentencia a la que me he referido. Ahora, en los hechos, ¿por qué está siendo investigado en este caso el señor Dávalos? ¿O de qué dan cuenta los antecedentes de investigación que existen a su respecto en esta causa? Lo que se denomina, por ejemplo, cabal general, que es donde fundamentalmente están pidiendo el sobreseimiento los defensores. Es lo siguiente, señoría. Cabal es una sociedad que se origina en febrero del año 2012. Es generada por la cónyuge del imputado, Natalia Compañón, y por Mauricio Valero. Ambos imputados y acusados. El rol que cumple el señor Dávalos y esto conforme a un currículum encontrado al interior de su computador, incautado precisamente la información que se sacó cuando él trabajaba en el Palacio de la Moneda, señala en su currículum que sus funciones como gerente de proyectos de Cabal, que trabaja del 2012 al 2014, según lo que señala el propio currículum, son funciones: organizar, coordinar y controlar los distintos proyectos desarrollados por Cabal. Eso es lo que él hace. ¿Él recibió dinero desde Cabal? ¿También está en los antecedentes de la investigación? Sí, su señoría. Existen acá boletas emitidas por él que van desde el 7 de marzo del 2012 al 3 de julio del 2012. Ya hay una primera, ya él está recibiendo dinero cuando, además hay que agregar a esto que él fue funcionario público desde el año 2006 al 30 de junio del año 2012. O sea, acá, entre marzo del 2012
del marzo de 2012 al 3 de julio de 2012, ya él se encuentra recibiendo dinero desde Cabal, siendo funcionario. Además, existe constancia de que de pago de remuneraciones en Cabal, según el análisis de las cartolas a las que se accedió a consecuencia de levantar el secreto bancario, el imputado, parten en junio del año 2012, ya hay en definitiva pagos como remuneraciones por ser miembro de Cabal. En consecuencia, ha recibido dinero en definitiva consecuencia de las inversiones de los proyectos de Cabal. Siendo funcionario público, sí, siendo funcionario público porque lo fue hasta 30 de junio del año 2012. Pues bien, su señoría, entonces corresponde examinar acá muy brevemente, en general, cuál es el dinero de Cabal. Y la verdad que no es algo tan difícil de dilucidar. Cabal es una sociedad que tuvo que sus ingresos son bastante fáciles de determinar. El año 2012, gerente de proyectos, preocupado de todos los proyectos de Cabal según su currículum, inversiones graneles, es lo primero, total de ventas a graneles de Cabal, 1.437.813.245 pesos. Ese es un ingreso. Y el otro, y acá, ¿qué es lo que hay acá? Acá, Mauricio Oleno de la compañía se encuentra formalizada la investigación por el delito de estafa en otra causa. Y el otro ingreso que tiene el año 2012, otro proyecto de Cabal, necesariamente debe conocer el gerente de proyectos, es Sidex. Total ventas de Sidex, 120 millones. O sea, 1.500 por un lado y el otro son 120 millones por el otro. ¿Y qué es lo que es Sidex, señoría? También se encuentra en la acusación presentada respecto de Sidex. ¿Cuál es la atribución en general que se atribuye y también está formalizada la persona jurídica? Porque los hechos que se atribuyen en este caso a otro representante legal es haber en definitiva sobornado a un funcionario público con el objeto de beneficiar a esa empresa que se denomina Sidex. O sea, gerente de proyectos, trabajaba en ese tiempo, sí, recibía remuneraciones, sí. ¿Cuáles son los proyectos? Graneles, estafa, Sidex, el soborno. Ingresos de Cabal 2013. ¿Qué otros ingresos tiene Cabal? Los mismos. Son 83.450.000. ¿Cuáles son las fuentes? Graneles y Sidex, las mismas recientemente señaladas. Los otros ingresos de Cabal, 2014, sigamos, 119 millones por venta de servicios de una sociedad denominada SCR. SCR, ¿qué es lo que es SCR? Es una sociedad que a su vez recibió ese monto de SCU. Cumple solamente, ¿qué es lo que se observa en los antecedentes de investigación? SCU es 119 millones y de ahí pasan después a Cabal. Esos son los otros negocios que necesariamente debería conocer, o debe conocer normativamente el gerente de proyectos de Cabal. Y el resto ya es Cabal, que es la acusación completa ya presentada en esta causa. Así, su señoría, esa es la investigación, ese es el rol, eso es lo que se encuentra investigando. No es posible separar en un momento determinado ciertos hechos son constitutivos delitos, ciertos hechos no son, porque aquí, su señoría, solamente requiere su atención en lo que hay ciertos actos que pueden ser en un momento neutros. Yo puedo decir, su señoría, si Pedro le pasa a Juan un cuchillo, es un acto neutro, aisladamente considerado. Pero si en la investigación, además, en conjunto con otros antecedentes, se determine que se lo pasó Pedro a Juan el cuchillo para que matara a Diego, porque le pasó un dinero, ya adquiere una relevancia penal. Que es lo mismo que ocurre en este caso, señoría. Él es el gerente de operaciones de Cabal. Él necesariamente conoce los negocios de Cabal. Y los negocios de Cabal, todos esos negocios son imputaciones penales en grado de acusación en el caso de Cabal, probablemente tal, y Sidex, y en el grado de formalización en el caso de la estafa. En relación al resumen de las imputaciones del señor Dávalos, que hizo una elección el señor defensor en relación a a qué denuncia iba a ser en definitiva el sobreseimiento. Pablo Terraza Lagos es una denuncia, su señoría, primero contra quien resulta responsable por hecho, en definitiva, que él relate, que precisamente es lo que señala, que se refiere al negocio, al negocio o a la participación de la reunión aquella del señor Dávalos con su señora y en relación al crédito. Un acto neutro, pero también es un acto de pertenencia a Cabal, desde 2012 a 2014. Es más, este señor Terraza Lagos solicita que se cita declarar en la calidad que el Ministerio Público estime pertinente a Jorge Dado de Bachelet. No hay una imputación directa tampoco en esa denuncia. En relación a Nicolás Monkeberg y José Eduardo Silva, es una denuncia también en contra de todos los funcionarios públicos que resultan responsables
Y en este caso, señoría, hacer presente que la propia defensa en la audiencia anterior solicitó que se excluía de esta discusión otra denuncia, presentada por los diputados la señora Sabat y el señor Polsenker. También el análisis de las dos en conjunto da cuenta que la segunda es una continuación de la primera, conforme lo dice claramente la segunda denuncia de la señora Sabat y Polsenker, dice que dentro de sus antecedentes se incluye la de Monkeberg. En consecuencia, señoría, no se pueden aislar artificiosamente hechos que en conjunto sí se entienden. En relación a Daniel Núñez, que es la otra denuncia, va también por delitos de cohecho contra quienes resultan responsables. Menciona los hechos que ahora son acusación en cabal y en ninguna parte siquiera en este caso nombra al señor Dávalos Bachelet. Se refiere a los otros acusados, Juan Díaz, Cinta Roja, Germán Chalp. Y en la querella, sí, su señoría que se sobresea está solicitando la defensa, sí se dirige en contra del señor Dávalos y en definitiva se refiere también a esta reunión en lo fundamental. Pero acá se presenta, su señoría, que no se pueden escindir artificialmente un conjunto de hechos que son por los cuales está siendo investigado el señor Dávalos, que es ese rol. Hechos que en un principio pueden parecer como actos neutros y susceptibles de sobreseguimiento, pero que concatenados con nosotros y con el conjunto de la investigación, sí son hechos que adquieren relevancia penal. Eso, señoría, es lo que dice en relación con mi parte, solicitando que se rechace. Ahora, a continuación, prosigue el doña García. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Su señoría, nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones y así también la Corte Suprema, como lo ha señalado el colega fiscal regional Emiliano Arias, requiere una certeza absoluta en el caso del sobreseguimiento definitivo. Certeza que tiene que estar en el tema de que no existe delito y que no existe participación del señor Sebastián Dávalos. Su señoría, la carpeta de investigación de la Fiscalía, en la cual ya hay presentado una acusación, no existen certezas respecto del señor Sebastián Dávalos. Así ya lo señaló el Ministerio Público en una vez anterior que se discutió el sobreseguimiento definitivo, lo dice con mayor claridad en el día de hoy. El colega defensor ha reproducido una pista, su señoría, del año pasado, en la cual el Ministerio Público decía efectivamente que no habían antecedentes para formalizar en ese momento. Su señoría, lo que la defensa le pide al Ministerio Público es una absoluta irresponsabilidad y está confundiendo conceptos que son básicos del Código Procesal Penal y de nuestra normativa, su señoría. Los antecedentes para tener en cuenta para una formalización y los antecedentes que se deben tener en cuenta para resolver por parte del Tribunal de su señoría un sobreseguimiento definitivo. El colega defensor ha señalado en sus alegatos varios conceptos, su señoría, que el Ministerio Público viene en este momento a referir que no son acordes. Ha señalado que su señoría no se involucre o no se en una discusión estéril. Señala que hay una situación de indefensión, la cual el Ministerio Público no ve por ningún lado, su señoría. El colega defensor ha ejercido los derechos que le asisten al imputado en varias audiencias ante el tribunal. ¿Cuál es la discusión estéril que señala el colega defensor? ¿Y cuáles no son las certezas que se encuentran en la carpeta de investigación? Su señoría, ¿puede decir el imputado Sebastián Dávalos y su defensa que este imputado no trabajó para Cabal? No, no lo pueden decir. Boletas del año 2012, liquidaciones de remuneraciones de sueldo de todo el año 2013 y declaración del señor Sebastián Dávalos señalando que él trabaja en Cabal hasta febrero del año 2014. Encontrándose en su computador personal, cuando él era funcionario público, su señoría, ya en el 2014, un currículum vitae donde se señalaban las actividades que desarrollaba para Cabal. El colega defensor ha circunscrito la prueba del Ministerio Público y ha señalado la reunión del Banco Chile. Reunión absolutamente importante, su señoría. Pues el colega defensor dice que el señor Sebastián Dávalos solamente fue a acompañar a su mujer en calidad de su marido. La verdad que uno no es difícil entender dicha situación. Ir a un banco, entrevistarse con el gerente del banco y obtener posteriormente un crédito un día después de la elección presidencial. Su señoría, el señor Sebastián Dávalos, en declaración del 13 de abril del año 2015, su señoría, solicito... Por favor, necesitamos escuchar un poco de respeto con la colega. Su señoría, el señor Sebastián Dávalos ha presentado diversas declaraciones ante el Ministerio Público. Principalmente voy a hacer referencia a una, la del 13 de abril del año 2015. Él señala que en el 2012, voy a leer algunos extractos, renunció a su cargo, posteriormente el 15 y 17 de marzo del 2014 hasta febrero del año 2015 se desempeña como director sociocultural de la Presidencia de la República. Señala sus funciones en Cabal, su señoría, también ante una pregunta.
Señala que él trabajaba, respecto a Cabal, en las oficinas de nevería de 9 de la mañana hasta 18 horas. En esa oficina trabajaba Sol Herrero y menciona a varias personas, entre ellas a su mujer Natalia Compañón. Dice que nosotros con mi señora veíamos, según él, áreas totalmente distintas y yo le reportaba que avanzaba, que eran trabajos separados. Respecto de la negociación de los predios de Machalí, voy a leer textual. Puedo decir que sé lo que ha dicho el síndico Chadwick, que se rematarían unos predios, que Mauricio Valero tenía información, y a mí quien me cuenta fue mi esposa Natalia. ¿Cómo llegó el dato del negocio de Cabal? No lo sé. A Natalia le dijo Mauricio Valero, ¿quién le contó a él? No sé. No conozco a Juan Díaz, pero sí escuché hablar de él, pero no recuerdo detalles. Puede haber sido alguna vez que llamó Natalia a Patricio Cordero, tampoco lo conozco. Respecto de la adquisición de los predios de Machalí, me entero en el 2013. No sabía que era el negocio más importante de Cabal. Desconocía absolutamente los montos con los que trabajaba Cabal y los que involucraba el negocio. Sigo con la declaración. Respecto de la reunión con Andrónico Luxi, que el 6 de noviembre del 2013, puedo decir que yo solo acompañé a Natalia Compañón porque Mauricio no pudo ir. En relación a Mauricio Valero, con la declaración del señor Valero desmentiremos esta situación. ¿Por qué es importante esta declaración del señor Sebastián Dávalos, su señoría? Porque el señor Sebastián Dávalos desconoce en esta declaración cualquier conocimiento en relación a los negocios de Cabal. Extraño, por decirlo menos, si en su currículum vitae señala que él es el gerente de proyectos de Cabal. Eso ya es una incerteza. Pero su señoría, aún si el señor Dávalos dice que él no tenía conocimiento de los negocios de Cabal, se encuentran con las declaraciones del señor Álvaro Jorge Kovacevic López y la declaración del señor Sergio José Ignacio Kovacevic Concha, que son las primeras personas interesadas en comprar estos predios de Cabal, los cuales reconocen haber tenido reuniones con el señor Sebastián Dávalos, en las que también participó su señora Natalia Compañón. Posteriormente, en la declaración de Álvaro Jorge Kovacevic López, posteriormente y con el propósito de informarnos del terreno que nos ofrecían y a la vez por nuestra parte entregar más información del proyecto de Green Tower, es que acordamos celebrar una reunión en la oficina de Cabal ubicada en calle Nevería 4631, oficina donde trabajaba el imputado Sebastián Dávalos según su declaración, de 9 de la mañana a 18 horas. A esa reunión asistió mi sobrino Sergio, que es arquitecto, nos recibió, ¿quién, su señoría? El imputado, Sebastián Dávalos. La declaración del señor Sergio Jorge Ignacio Kovacevic Concha señala, con ocasión de las actividades de campaña presidencial, específicamente en una cena que se realizó en el patio Bellavista, tuvo contacto con la señora Natalia Compañón y el señor Sebastián Dávalos. En ese evento, Natalia y Sebastián le manifiestan su interés de reunirse para darle a conocer un terreno que podría ser de interés para alguno de los proyectos en los que estábamos pensando. Y resulta que el señor Sebastián Dávalos no conocía el tema de Cabal. Extraño, su señoría. Efectivamente concurrimos a principios de ese año a la oficina de Cabal, ubicada en Nevería, donde trabajaba el señor Sebastián Dávalos según su propia declaración y según dan cuenta también sus remuneraciones, su señoría. Y que nos recibe Sebastián Dávalos y Natalia Compañón. También estaba Mauricio Valero. ¿Podrá decir entonces la defensa? Bueno, son declaraciones de dos testigos. Podremos decir que eso no fue así. No son solo las declaraciones de dos testigos, su señoría. Quiero hacer referencia al informe policial 2437 de fecha 6 de agosto del 2014 del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales del OS9. Su señoría, que son transcripciones de escuchas. Una transcripción de unas llamadas de un teléfono en el cual se solicitó autorización judicial del teléfono específicamente del señor Mauricio Valero Illanes. La pista 949 de fecha 31 de marzo del 2015 se señala una voz masculina y una voz femenina. En este caso se deduce que es Mauricio Valero y la señora Natalia Compañón. Entre la conversación se señala hasta dónde Sergio nos habla de sus presupuestos. ¿Te acuerdas? Me manda un plan de trabajo y un presupuesto hasta aquí. Yo correos tuyos no tengo más que eso, salvo los que sé de Álvaro. Nos dice, oye, ya, tranquilo, estoy viendo con un grupo mexicano. Porque hay correos de Álvaro Kovacevic que también están, y Sergio Kovacevic que también están copiados al señor Sebastián Dávalos. En el fondo, darle la seriedad de la cuestión. Voz femenina, en este caso Natalia Compañón. Los otros correos son básicamente las reuniones. Un par de reuniones, una en casa. En eso estaba metido Seba.
que fue la primera reunión, almuerzo que tuvimos, y la otra no, que no dice nada, ¿cachai? O sea, era como, y otra que me manda sus contactos. Su señoría, la verdad que entiende el Ministerio Público que con esta información, con estas declaraciones, con las escuchas telefónicas, con las liquidaciones de sueldo, con transferencia a su señoría hecha por el imputado Mauricio Valero, en este caso, su señoría, imputado en esta causa, acusado en esta causa, al señor Sebastián Dávalos Bachelet, al Banco Vice, 2 transferencias al Banco Vice, además de cheques, también su señoría, personales de Mauricio Valero al señor Sebastián Dávalos Bachelet, estos de junio del 2012, de 27 de junio del 2012, demuestran con claridad, su señoría, el interés que tenía el señor Sebastián Dávalos Bachelet en los negocios de Cabal. Interés que prosiguió, su señoría. No es un interés que se circunscribe a una reunión con un gerente del banco más importante de Chile, su señoría, para solo acompañar a su mujer. No se circunscribe solo a eso. Se circunscribe a reuniones realizadas con posibles compradores, su señoría, declaraciones que están y que se ratifican también por escuchas telefónicas en la propia causa. ¿Entiende el Ministerio Público, su señoría, que la certeza que requiere el sobreseimiento definitivo no está dada en esta causa? El colega defensor ha hecho referencia a diversas declaraciones, su señoría, en las cuales se dice que los únicos imputados en este caso sería el señor Silva Menares, la señora Cintia Ross, que efectivamente eran los funcionarios públicos que trabajaban en Machalí. Pero esta causa, su señoría, el origen de los dineros, esto es, el síndico de Quebrachat, entregando los dineros a Juan Díaz, Mauricio Valero haciendo transferencias a Juan Díaz para posteriormente sobornar o echar a los funcionarios públicos, es una cadena bastante larga. Cabal está formalizado, su señoría, tanto en Sidex como en la lista principal Cabal. Empresa de la cual se benefició el imputado, de la cual recibió dineros, de la cual participó en negociaciones, en una negociación tan importante, su señoría, como la obtención del crédito, en una negociación tan importante como hablar con los primeros oferentes. Eso no le puede producir la certeza al tribunal de que el imputado Sebastián Dávalos no participó en los delitos por los cuales hay diferentes denuncias. Su señoría, el Ministerio Público solicita sea rechazada la solicitud y el colega Sergio Moya hará referencia a otras. Brevemente. Moya. Sí, solamente precisar que el audio que exhibió la defensa entendemos que corresponde a una audiencia 186 solicitado por Juan Rodríguez, gerente de Sidex. No, fiscal, la audiencia la solicité yo personalmente, incluso ¿Pero en representación de quién? de Natalia Compañón, e incluso le hice la pregunta, si quiere le coloco la audiencia, Sí, la no. audiencia dura 42 minutos, se la hice primero por Natalia Compañón y después le hice presente respecto de todos los partícipes de la causa incluso. Bien, no es necesario, el tribunal dispone y tiene acceso a los audios de las audiencias. Sí, solamente precisar que no se refiere al imputado Sebastián Dávalos esa audiencia. Bien. Su señoría, la Fiscalía, el planteamiento que hace hoy, no lo hace... Silencio, por favor. Por mero capricho. Esta investigación efectivamente va a cumplir 3 años en febrero próximo y han habido decisiones que no dependen de la Fiscalía. Por ejemplo, el 29 de noviembre del 2017, hace aproximadamente 15 días, el imputado Mauricio Valero se acercó a la Fiscalía y solicitó prestar declaración. Él se encontraba en su derecho a hacerlo, toda vez que el imputado puede declarar en cualquier momento del procedimiento, y está claro cuál es el rol del señor Valero en esta causa, socio principal de Cabal. Y se le pidió explicaciones de por qué a estas alturas quería declarar. Y quedó constatado en su declaración, que está a disposición de la defensa, de hecho me consta que la tienen, es declaración respecto a la cual no ha hecho ninguna referencia el día de hoy. ¿Y qué dice el señor Valero? Que por recomendación de mis abogados he solicitado declarar en la presente investigación, ya que me he dado cuenta con el estudio de la carpeta investigativa que existen antecedentes que es necesario dar a conocer ante el juzgamiento de esta causa. ¿Por qué es relevante? Porque se refiere directamente al imputado que solicita el sobreseimiento el día de hoy. Dice, cabe precisar en mi anterior declaración en la Fiscalía Regional y en OS9, he expuesto aisladamente lo que he señalado precedentemente. Sin embargo, no lo he hecho como ahora porque tuve fundado temor de represalias de parte de Natalia Compañán,
Waldo Rojas, Sebastián Dávalos, pues tenían un poder cierto en relación con mi persona, derivado de su relación de parentesco con promitentes políticos de la vida nacional, ya que ellos me transmitían que tenía el poder de hacer cualquier cosa, ya por vinculación política, ya por vinculación económica. Luego, da una serie de explicaciones de hechos concretos que pueden ser de alguna forma estar vinculados con las peticiones que hace el día de hoy la defensa, por eso creemos que no hay certeza. ¿Esta declaración del señor Valero tiene algo que ver con una estrategia especial de la Fiscalía? No. Son sus abogados, son ellos los que deciden prestar declaración a esta altura. De hecho, el señor Valero señala lo siguiente: en sus inicios la gestión fue exitosa, refiriéndose a Cabal. Con un mayor análisis de los acontecimientos me di cuenta que fue engañado y utilizado por Natalia Compañón, quien desarrollaba una agenda propia y paralela de negocios en concomitancia con Waldo Rojas y Sebastián Dávalos, quienes desarrollaban negocios valiéndose de la empresa Cabal, pero sin integrar las utilidades de estos negocios a la misma. Estas utilidades fueron absolutamente desconocidas para la empresa Cabal. Luego, la declaración es bastante extensa, pero en parte es pertinente. Sigue aportando hace 15 días recién el señor Valero, y como señaló, es una responsabilidad de la Fiscalía. Este modus operandi se me hace hoy sumamente claro. Cuando no siendo necesaria la presencia de Sebastián Dávalos en la reunión de Cabal con Andrónico Luxia, que el 6 de noviembre del 2014, sin embargo, Natalia lo lleva, en contra de mi voluntad, a Sebastián a la reunión con Andrónico Luxi en la vicepresidencia del Banco de Chile. Su presencia no era necesaria porque Dávalos no estaba al tanto ni trabajaba en esta área que se encargaba del proyecto de Machalí. Luego agrega, la presencia de Sebastián Dávalos demuestra el modo operandi de Natalia a fin de dejar palpable su nivel de relaciones Andrónico Luxi y así seguir adelante su agenda particular de negocio, iniciados con aquel, lo que se materializa posteriormente en varias reuniones sostenidas en su domicilio privado del empresario y que redunda en el desarrollo de negocios como CCU, que es otro negocio que tiene también Cabal. Agrega también el señor Valero, respecto a las boletas otorgadas por Sol Herrero y Sebastián Dávalos, que usted me exhibe en este acto, corresponden a trabajo efectuado por Sebastián Dávalos y Sol Herrero al cliente Gonzalo Vial, y las describe. Luego, señala otras boletas de honorarios del señor Dávalos entre marzo y julio del año 2012. Estas boletas son emitidas por Sebastián Dávalos y dicen relación con asesorías comunicacionales, pero debo aclarar que las mismas no corresponden a la asesoría que en ellas se expresa. Esto porque Natalia Compañón decidió que su marido emitiera las boletas con dicha glosa por los trabajos que efectuaba para Gonzalo Vial, ya que él aún se desempeñaba en cargo de gobierno. Según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa, todo lo cual no me consta porque no tengo conocimiento en materia administrativa, pues yo nunca he trabajado para el Estado u organismos públicos. En definitiva, que hay una serie de referencias de hechos, y considerando que este mismo tribunal ya ha dado por establecidos delitos de soborno, cohecho, infracción a la ley de quiebras y otros delitos tributarios, entendemos que el nivel de certeza que está exigiendo la defensa ni siquiera está pidiendo el sobreseimiento por inocencia, está señalando y pidiendo que el tribunal se pronuncie en el sentido de que no hay delitos, una certeza absoluta, que va incluso más allá de una resolución de una sentencia absolutoria que puede ser conocida por un tribunal oral. Entendemos que este nivel de estándar que está pidiendo la defensa no se satisface con los antecedentes reunidos el día de hoy. Esta declaración que presta el señor Mauricio Valero está en conocimiento, como señalé, de la defensa del señor Dávalos. No han pedido ninguna diligencia a su respecto, no han cuestionado hasta el día de hoy, hasta este momento a lo menos, la veracidad de aquellas declaraciones, al menos no ante su señoría, ante este tribunal. Bien. Sí. Brevemente. En relación también a la reunión del Banco de Chile y en relación a la obtención del crédito en el archivador, su señoría, de documentos del Banco de Chile, prueba documental 859, otorgada en la acusación, su señoría, se señala claramente el organigrama general de la empresa Cabal, en la cual el gerente de proyectos, en ese organigrama entregado al Banco de Chile para obtener la obtención del crédito, su señoría, es el señor Sebastián Dávalos. Bien, entonces ahora la querellante, Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, señoría. Mi parte se opone a la solicitud de la defensa del señor Dávalos de que se acoja el sobreseimiento definitivo en esta causa, fundándome para ello los argumentos que pasamos a exponer y que se basan en antecedentes estrictamente de carácter jurídico. En primer lugar, escuchamos a la defensa señalar que se estaba viendo el sobreseimiento y mencionaba 5 delitos. Queremos aclarar que los sobreseimientos tienen que ver con hechos, se sobreseen hechos y no delitos, tal como lo mencionó el fiscal regional. Aquí ya la Corte de Apelaciones de Rancagua ha hecho un pronunciamiento al respecto en el ingreso 363-2010 de la Reforma Procesal Penal,
donde analizar un sobreseimiento definitivo señaló efectivamente que lo que aquí se debe analizar son los hechos en materia de las querellas, etcétera, es decir, no hay sobreseimiento de delitos, sino que de hechos. Punto, digamos. Ahora bien, en relación a los argumentos que se mencionaron por la defensa, en cuanto a que aquí la investigación se encontraba ya cerrada, había acusaciones formuladas, estábamos en una etapa, teníamos la etapa de preparación del juicio oral, etcétera. Tal como lo señaló el fiscal regional, el contraargumentar, también adherimos a esos fundamentos en cuanto a que eso tiene que ver solamente con las personas formalizadas en esta causa y respecto a las cuales se fundaron las acusaciones correspondientes. Todo ello fundado en los artículos 247, 248 del Código Procesal Penal, en la cual evidentemente se establecen ahí cuáles serían los efectos respecto de las personas formalizadas. En este caso, el solicitante no se encuentra formalizado en la causa, por lo tanto no le serían aplicables esas normas ni salidas que dispone el propio Código de Procedimiento Penal cuando la persona formalizada se les acusa o el Ministerio Público toma alguna decisión. El Ministerio Público en este caso no está obligado a tomar una decisión respecto a qué va a hacer en este momento, a esta altura de la investigación, qué va a hacer con el imputado señor Dávalos. Es una prerrogativa que tiene en forma exclusiva, por lo tanto no existen antecedentes para que ni obligaciones legales que permitan de manera alguna obligar al Ministerio Público a tomar una decisión en este estadio de la causa. Respecto, ahora bien, en cuanto a la solicitud misma de sobreseimiento definitivo, señoría, de acuerdo al artículo 250, ya como hemos señalado sus letras A y B, en este caso lo que se está pidiendo es que se dicte un sobreseimiento que por el artículo 251, ¿no es cierto?, tiene un efecto claro que pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada y por lo tanto, además, tiene el efecto de una sentencia de término respecto de un imputado en una investigación penal. Por lo tanto, el que se declare el sobreseimiento por parte de un tribunal exige, de acuerdo a los estándares que están fijados tanto ordinaria como jurisprudencialmente, un convencimiento absoluto y pleno de su concurrencia por parte del tribunal. Y exigiría, en este caso, señoría, que debiera ponderar los antecedentes probatorios hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa que hemos advertido, por lo que hace referido el Ministerio Público, extensos antecedentes, declaraciones, diligencia, etcétera, que en este, digamos, estado de cosas, el tribunal no puede entrar a ponderar estos medios probatorios, sino que esta declaración debe fluir de la sola exposición de los antecedentes en esta audiencia. Así de claro, no es posible que se pueda ponderar, como he señalado, la prueba rendida o como refiere la defensa, empieza a citar, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes. También vimos que el Ministerio Público citó muchísimos antecedentes que a su juicio le impiden, en este caso, silencio, por favor, acceder al sobreseimiento definitivo de la defensa. Y, por lo tanto, al no fluir en forma clara y prístina de esta audiencia, ¿cuáles serían los motivos para fundar este sobreseimiento? Que a nuestro juicio es, primero que nada, que el hecho, porque estamos hablando de hecho, no de delito, que el hecho, ¿no es cierto?, no existió, por ejemplo, ¿no es cierto?, o no es posible que se pueda subsumir en alguna infracción penal. Esas serían las causales para decretar el sobreseimiento definitivo. No valorar, ni entrar a valorar si existe o no antecedentes que permitan acreditar delito. Eso no es posible. Aquí lo único que puede hacer el tribunal es ponderar si efectivamente los hechos existieron hechos. Existieron o no existieron, y si existieron, estos hechos no pueden ser, digamos, o no cumplen el estándar de la tipicidad en cuanto a que puedan subsumirse a conductas expresamente castigadas en el ordenamiento penal. Es por ello que, como señalaba el Ministerio Público, para declarar este sobreseimiento, ¿no es cierto?, se requiere una certeza que va allá de toda duda razonable, ¿no es cierto?, que incluso la que permite, la que solo podría llegar a concluirse, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos referido, es decir, no existió el hecho, es atípico, sino que también
Si lo decretaran en este estadio de cosas sería imposible, puesto que el tribunal tendría que entrar a valorar todos los antecedentes que aquí se han revelado tanto por la defensa como por el Ministerio Público. Y además tendría que, esta certeza que exige el 250, ¿no es cierto?, es mucho más allá que la que establece, la que se exige para que un tribunal oral pueda condenar. Es decir, es una certeza que va mucho más allá de la duda razonable. Es algo que tiene que ser absolutamente claro. Y, como he señalado, este convencimiento tiene que concurrir ahora, en este momento, y fluir de la exposición de los antecedentes en esta audiencia. Como hemos visto, es imposible que yo pueda arribarse sin entrar a valorar, ¿no es cierto?, los antecedentes que ambas partes, la defensa del señor Dávalos como el Ministerio Público han expuesto en esta audiencia ante su señoría. Ahora bien, respecto de la causal de la letra B, también, señoría, aquí se exige un alto estándar por parte del tribunal para decretarlo, toda vez que este sobreseimiento de la letra B exige o implica, más bien, emitir un dictamen concluyente de inocencia anticipado respecto del imputado. Por lo tanto, también exige un alto estándar, un alto grado de certeza de parte del tribunal respecto de ninguna participación que pueda tener el imputado en los hechos en materia de la investigación y mucho más allá de lo que exige el 340 del Código de Procedimiento Penal al que hemos hecho referencia. Finalmente quisiera citar algunos fallos que recogen esta doctrina, ¿no es cierto?, respecto de cuáles serían los requisitos para proceder al sobreseimiento definitivo. Citamos al efecto, señoría, un fallo y el rol de ingreso reforma procesal penal 1599 del 2014 de la Corte de Apelaciones de Santiago, del fallo de 8 de julio del 2014, considerando octavo. Este considerando octavo señala que el sobreseimiento definitivo en los términos de la letra A del 250 procede y debe decretarse cuando aparezca de manifiesto y sin lugar a dudas que el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, lo que en la especie no es posible concluir en un sentido u otro aún. Esa sería, ¿no es cierto?, la postura nuestra en este respecto. También citamos el fallo del 31 de julio del 2013 del rol de ingreso procesal penal de la Corte de Apelaciones también de Santiago, 1390 del 2013, en la cual también, refiriéndose a los requisitos para proceder al sobreseimiento definitivo, esto es en la contenido de la letra B del artículo 250, señala en el considerando décimo, letra A, segunda parte, dice: la inocencia debe desprenderse del mérito de la investigación, por lo que para ella concurra debe fluir de manera inequívoca. Debe tratarse de una circunstancia grave, de la que fluya con nitidez su falta de participación. De lo contrario, el juez de garantía no puede reemplazar al tribunal oral en la apreciación en conjunto de todos los antecedentes que rodean a lo ejecutado por el imputado. Y finalmente, en el mismo sentido... Silencio, por favor. De la Corte de San Miguel, rol de ingreso de la Corte de Apelaciones de Reforma Procesal Penal, 979-2002, que también en su considerando quinto y cuarto también emiten un dictamen en igual sentido que hemos referido. Es decir, señoría, de lo que hemos expuesto, creemos que el alto estándar jurídico que exige el pronunciamiento en materia de sobreseimiento en la forma que hemos referido y que ha sido recogido por la doctrina y la jurisprudencia que hemos citado, entendemos que en esta situación no es posible acceder a la solicitud de sobreseimiento definitivo de parte de la defensa del señor Dávalos. Bien. ¿Algo más Sí, la sí, defensa? sí. ¿Se van a retirar? Se autoriza. Perfecto. Muy importante y que aparece, Brevemente, por favor. muy importante y que medianamente ha quedado difuso, es algo que es claro y categórico a ser presente. Primero, que la solicitud de sobreseimiento dice relación con hechos, se ha instruido como delitos, pero precisamente se ha señalado como hechos. Pero el hecho más importante a la hora de tener en consideración para los efectos de resolver estos hechos es algo que se ha tratado
difuso dentro de la audiencia, que es que a la fecha de obtención del crédito y a la compra de los terrenos, mi representado no era funcionario público. Y el solo hecho de no ser funcionario público per se excluye parte integrante del tipo penal. Y manifiesto que si no tiene la calidad de funcionario público a esa fecha, malamente puede conculcar en su contra un procesamiento, formalización u otro. Y eso se desprende de los antecedentes de la causa. Ahora bien, hay que ser muy cuidadoso, porque el principio de inocencia es un principio rector. Y aquí lo que se está tratando de discutir es el sobreseimiento de hechos específicos y concretos. Y el Ministerio Público nos ha señalado incluso una declaración del señor Valero en otra causa, en la causa Vialconcha. Causa naturalmente que se encuentra abierta, en donde la facultad es del órgano persecutor para los efectos de la investigación. Yo no tengo la calidad ni siquiera de citado en esa. Y como no tengo la calidad de citado, ni de imputado, ni de nada hasta el minuto, y claramente tengo que conocer públicamente lo que incluso pudiera dar lugar a la constitución de un delito, porque la declaración se filtró en un medio de circulación nacional y así es como medianamente me entero. Naturalmente debiera tenerse cuidado en las palabras en definitiva en utilizar y en los conceptos a la hora de las precisiones en particular. Lo cierto es que el sobreseimiento es sobre 3 delitos que ni siquiera son parte de los capítulos inscritos por el Ministerio Público, son de particulares, 2 diputados y 2 personas naturales que en virtud de la facultad que establece la ley ejercen la acción penal. Y no es baladí el hecho de que el propio Ministerio Público lo citara por primera vez el 15 de diciembre del año 2015 y le toma declaración en calidad de imputado precisamente por lo mismo. Y dentro de esa declaración se exponen todos los hechos pormenorizados para los efectos de... Sobre el particular, el sobreseimiento dice relación con hechos específicos y concretos, no dice relación con la participación del señor respecto de otra etapa. Por ejemplo, el SAIDES no se encuentra formalizado en ningún otro de los aristas, en definitiva ni por cohecho ni por ninguna otra. Y en general no se encuentra formalizado en una causa que rige un principio rector, investigación única, que es medianamente lo que circunscribe a que nazcan derechos en definitiva para terminar. Una persona no puede estar al voleo de decir, mire, es que la verdad usted tiene olor a delito porque era funcionario de la empresa. O usted tiene olor a delito porque claramente incluso tiene boleta. Usted tiene olor a delito porque claramente tiene en definitiva algún antecedente que lo vincula a otra causa que tenemos abierta. Lo cierto es que eso, si no llega a una audiencia de formalización o de acusación o de algo, naturalmente se difiere y se diluye y que claramente se pierde. Si es que la Fiscalía tiene tal convencimiento de que existían antecedentes, bueno, entonces la pregunta es ¿por qué no dentro de la investigación de más de 2 años lo formalizó? Si los antecedentes los tiene desde el año 2015, 1 año de formalizado, 2 años formalizados. Si es que medianamente habían antecedentes en definitiva para conculcar este derecho, claramente ¿por qué no lo hizo? Y claramente el fallo de la Ilustrísima Corte se basa exclusivamente en que la causa se encuentra abierta y que existe el derecho de la Fiscalía a formalizar. Incluso le dice, respecto de las diligencias que usted estimó como el óbice para sobreseer, y ese es el fundamento del tribunal en primera instancia para no sobreseer, no dice no hay certeza, sino que derechamente lo que dice hay diligencias pendientes que impiden en definitiva tener en definitiva un estándar de convicción tan alto. Eso ya no ocurre, la causa se cerró y no se tomó ninguna de las decisiones en definitiva respecto al señor Dávalo, lo que significa de que claramente el Ministerio Público renuncia en un proceso de investigación única a ejercer en definitiva la acción de persecución penal. Distinto es que lo quiera hacer con estos antecedentes que ha empezado a dilucidar públicamente por la televisión en una causa distinta que es la de Gonzalo Vialconcha. Tiene todo el derecho y claramente le asiste incluso a atribuir cualquier calidad a cualquier persona. Es dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público. Pero lo cierto ¿es ilegal haber obtenido el crédito?
¿Era funcionario público, en definitiva, a la fecha de obtención del crédito? ¿Constituye un delito de revelación de secretos? ¿Qué es lo secreto que divulgó? ¿Tenía la calidad de funcionario público? ¿Era incompatible, a través de la negociación incompatible en calidad de funcionario público, el haber participado en esto? Lo cierto es que de la sola lectura, por el solo hecho de no ser funcionario público a esa fecha, la tipicidad y los elementos objetivos y subjetivos del tipo necesarios para constituirlo se pierden, no existen, no hay. No puede haber una revelación de secretos, no puede haber tráfico de influencias, no puede haber en definitiva delitos funcionarios si es que no hay funcionario público derechamente que participe. Y eso es claro y manifiesto no solamente de la carpeta y de los antecedentes, sino que de toda la investigación. Y se desprende por sí solo, con la claridad que requiere el 250 letra A, para desechar y decretar el sobreseimiento definitivo. Si no tiene la calidad de funcionario público, malamente puede constituir delitos funcionarios. Eso es absolutamente palmatorio. No puede, en definitiva, darse lugar, en definitiva, a lo señalado. Y claramente con este estándar de cierre sí. Y ahí el Ministerio Público incluye en un error, porque la causal, en definitiva, para los efectos del sobreseimiento no dice relación con el 248 y que la facultad en que yo lo pueda coercir, porque efectivamente no existe facultad alguna de la defensa para compeler al Ministerio Público para utilizar esa norma y decretar el sobreseimiento por no haber dictado acusación dentro del 10º día, sino que los fundamentos nacen a que, atribuyéndoseme la calidad de imputado a través de querellas específicas sobre hechos determinados y concretos, habiendo yo declarado en calidad de imputado y asistiéndome el artículo 93 letra F de solicitar el sobreseimiento en cualquier etapa, cerrado, abierto, y ya estando cerrado y teniendo claramente antecedentes de certeza de quién va a juicio oral y quién no va a juicio oral, y yo estando en el aire y no sabiendo si me van a sobreseer o me van a archivar o van a hacer algo conmigo, naturalmente el derecho y la presunción de inocencia y las garantías amparadas por el artículo 7º en relación a todos los numerandos principales del Código Procesal en relación a los derechos de defensa del 93, permiten, en definitiva, a la defensa solicitar este sobreseimiento con un estándar altísimo. Esto es que ya se cerró la causa, se determinó quién va a juzgar, quién no va, y claramente, además de que se acreditó de que no tiene la calidad de funcionario público y que malamente puede conculcar delitos que en definitiva funcionarios no siendo. ¿Y por qué no lo era? Efectivamente, porque si retrotraemos el tiempo y los antecedentes, en definitiva, el nombramiento fue post, en definitiva, la asunción, en definitiva, de la presidencia de la señora Bachelet. Y claramente, con anterioridad a esos términos, el señor no tenía la calidad de nada. Y pues malamente podría haber, en definitiva, participado. Antecedentes, en definitiva, que también expuse para los efectos de los antecedentes del sobreseimiento. Mi colega Carlos. Sí, señoría, debo hacerme cargo de 3 puntos, muy brevemente, su señoría. El primero es el que dice relación con estos hechos que pudieran revestir la calidad de delito como foco de discusión para discriminar entre dos situaciones determinadas por parte del fiscal regional. Su señoría, lo cierto es que estos hechos a lo menos deben configurar una expectativa razonable. Razonable no solo en términos de atribuírsele como responsabilidad o como atribuir participación y responsabilidad a un imputado en una causa, sino que, su señoría, mayor aún, una expectativa de que efectivamente esos hechos constituyan un delito. ¿Por qué parto, su señoría, haciendo esta precisión? Porque el Consejo de Defensa del Estado y la colega doña Marcia Allende no ha señalado que aquí se requiere un estándar superior. Su señoría, se ha dicho hasta el cansancio, estándar superior que tal vez debe darse a 1 mes de investigación, 2 meses de investigación, pero no cuando ya han transcurrido 3 años. 3 años, su señoría, de investigación, y durante 3 años nos han dicho lo mismo. Usted señaló en esta audiencia que tiene acceso a los audios, señoría. No pido que lo haga, solo lo saco a colación. Los hechos que han relatado los fiscales son los mismos hechos que vienen relatando y que sustentaron la citación a declarar a mi representado el 21 de diciembre del año 2015. En consecuencia, esta expectativa razonable que de alguna manera la doctrina recoge para los efectos de solicitudes de sobreseimiento en estas circunstancias donde no existe formalización de la investigación y que por lo tanto dejan a un imputado
en la más absoluta incerteza jurídica, lo que señala es precisamente que a lo que se debe abocar el juez de garantía, o el punto llamado a precisamente asegurar a ese imputado, es si los hechos que aquí se describen son suficientes para llevarnos a este estándar de expectativa razonable. Claramente, su señoría, de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta audiencia y lo que hemos escuchado en audiencias anteriores, parece claro que no existe esta expectativa razonable. Pues si existiera, dos conclusiones naturales y obvias. Primera conclusión, su señoría: estas expectativas se hubieran traducido en una formalización y posteriormente en una acusación. No existe. Segunda conclusión natural y obvia: ¿por qué siguen siendo los mismos hechos? ¿Y por qué, entonces? Y aquí me hago cargo para ir terminando de el estándar del que aquí se ha señalado. ¿Y por qué entonces estas simple, ni siquiera argumentación, sino que esta mención de hechos? Mire, existe un currículum, su señoría. Por favor, existe un currículum. Existe una reunión hace 3 años, conocida por el Ministerio Público, investigada por el Ministerio Público. ¿No es baladí, como pretende señalar la querellante o el propio Ministerio Público, la relación de testigos que señala mi colega Antonio Garafulich? No es baladí porque precisamente vienen en dar consistencia a un hecho propio de la causa. Todas las investigaciones se agotaron respecto de estos hechos que podían configurar un delito y que en algún momento nos dieron una expectativa razonable de llegar a puerto. Eso, su señoría, hoy día no acontece. Los mismos hechos, ni siquiera descripciones, solo menciones. Y esas menciones que hace el Ministerio Público y que ha hecho durante los últimos 3 años no pueden cumplir el estándar suficiente para que vuestra señoría determine de que aquí no existe plena certeza de que mi representado no le haya cabido participación en algún hecho determinado, ni menos para que esos hechos eventualmente configuren un delito, su señoría. Bien, ¿el Ministerio Público? Sí, brevemente, su señoría. El colega defensor Antonio Garafulich ha señalado constantemente en su alegación que el señor Sebastián Dávalos Bachelet no era funcionario público al momento de la obtención del crédito y de las reuniones. Lo que el Ministerio Público plantea es el interés anterior y posterior incluso en los negocios de cabal del señor Sebastián Dávalos Bachelet. Si no es así, su señoría, en relación a que el colega defensor ha señalado que se encontró un currículum y que hay un currículum, si no es así, ¿cómo se podría explicar que en uno de los computadores incautado el señor Sebastián Dávalos Bachelet se encuentre, por ejemplo, un archivo del proyecto CCU Paine de enero del 2014? Él empezó como funcionario público en marzo de 2014, su señoría. ¿Por qué este archivo en un computador nuevo que se le entrega a él como funcionario público estaba este archivo? Y que en uno de las páginas que señala orientaciones actuales, etapa 1 y 2, político regional y local, reuniones, sociabilización del proyecto con senadores, diputados, gobernador, consejeros regionales, alcaldes y concejales. ¿Por qué el señor Sebastián Dávalos Bachelet, si no tenía interés en los negocios de cabal, su señoría, como lo ha señalado, lo que ha sido desmentido por las declaraciones e incluso por los mismos documentos entregados para la obtención del crédito del Banco de Chile, donde él figura como gerente de proyectos, tenía un contrato de prestación y servicio entre Cabal y Mario Enríquez Cabeza Tomás, de fecha 1 de febrero del año 2012? ¿Por qué si el señor Sebastián Dávalos Bachelet no tenía ningún interés en los negocios que tenía Cabal, su señoría, tiene una propuesta de trabajo de Inversiones Graneles, Fundación Centro de Hipoterapia y del Museo dentro de su computador, entregado como funcionario público en el año 2014? Eso el señor Sebastián Dávalos Bachelet no lo puede explicar. Su señoría, otro antecedente: ¿recibió dinero el señor Sebastián Dávalos Bachelet siendo funcionario público? Efectivamente, en el año 2012, su señoría. Era funcionario de la Direcom. Y fue también pagado, en este caso, por Cabal. No hay que olvidar, su señoría, que en Cabal no solo tenemos el delito de Cabal causa principal, tenemos también la arista Sidex, que ha sido, en este caso, su señoría, acusada. Y hay que tener en claro también los periodos en los que esos hechos también se cometieron, 2012-2013. ¿Cuáles son los delitos precisos por los cuales es investigado el imputado? Su señoría, los delitos precisos por los cuales es investigado el imputado en esta causa son los que ha señalado el colega defensor. Posibles violaciones de secretos, tráficos de influencia, su señoría, esos son los posibles delitos. Bien. ¿El Consejo de Defensa del Estado? Señoría, también muy brevemente, solamente haciéndome cargo de algunas argumentaciones realizadas en réplica por la defensa, principalmente
ese argumento de que el señor Dávalos no era un funcionario público al momento de obtener y solicitar los créditos en el Banco de Chile para la compra de los terrenos de Cabal en Machalí. La verdad es que me extraña el argumento, sobre todo teniendo un argumento en sede de réplica. ¿Por qué no se hizo valer este argumento en todos los años que ha durado esta investigación, del principio del año 2015? De hecho, todos vimos al señor Dávalos renunciando a su puesto como director sociocultural de Presidencia, una vez que ya se había obtenido el crédito y había salido esta noticia recientemente. Por lo tanto, ese argumento, basado además en la situación de que cuando se inició en su giro la empresa Cabal, el señor Dávalos también tenía un cargo en la dirección económica de la Cancillería, por lo tanto también era un funcionario público. Ese argumento, la verdad, es que se descarta por sí mismo. En segundo lugar, pese a que la defensa ha vuelto a señalar de que ellos no están solicitando un sobreseimiento de delitos, sino de hechos, la verdad es que efectivamente los hechos son neutros. Y la consecuencia de un sobreseimiento definitivo respecto de los hechos que se relatan acá y que se entienden como atípicos, tienen consecuencias en otras investigaciones, precisamente porque por aplicación del artículo 251, la sentencia que decreta el sobreseimiento definitivo pone término al juicio y tiene fuerza de cosa juzgada. Por lo tanto, no se podría volver a investigar delitos que están siendo investigados en una investigación abierta. Por lo tanto, vuelve a caer en error la defensa al determinar y solicitar que se sobresean delitos. Efectivamente se ha vuelto a hacer mención en la réplica. Respecto a la solicitud de sobreseimiento respecto del artículo 250 letra B, la defensa ha vuelto a hablar y ha vuelto a hacer mención a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no tiene nada que ver cuando hablamos de sobreseimiento definitivo o la aplicación del artículo 250 letra B. Artículo 250 letra B habla de falta de participación. Un estándar mucho más amplio y mucho más severo que la presunción de inocencia, que específicamente se aplica cuando estamos frente a una sentencia de un tribunal oral. Una falta de participación dice relación, por ejemplo, cuando se acredita de que una persona no se encontraba en el país o se encontraba en otra ciudad, cuando se le imputa la realización de ciertos hechos. En esta situación es absolutamente distinto. Debió haberse hablado de falta de participación. No debió haberse hecho una referencia a una falta de participación. Y hemos visto, por la exposición que ha hecho el Ministerio Público, que el señor Dávalos participación ha tenido, a lo menos en los hechos que dice relación con las investigaciones, abiertas o cerradas. Por lo tanto, señoría, esta parte mantiene la solicitud de que se rechace el sobreseimiento definitivo tanto respecto a la letra A, falta de tipicidad, como la letra B, falta de participación. Los estándares que requiere precisamente la aplicación de esta resolución son muchísimo más altos que una sentencia del tribunal oral, por lo tanto no podemos hablar aquí de una duda razonable, para nada. Debemos establecer explícitamente falta de tipicidad, falta de participación. Bien, el tribunal entonces declara cerrado el debate. Señoría, es que solo... Es que ya está cerrado el debate. Yo escuché las alegaciones, escuché la alegación de la contraria, escuché la réplica, escuché la dúplica. Eso es lo que establece la ley. Se declara cerrado el debate. El tribunal va a suspender la audiencia, va a diferir la resolución para el día lunes. ¿Puede ser el lunes a las 9 de la mañana? ¿Sí? ¿Hay inconveniente? No, para efectos de la lectura de la resolución. ¿Ya? Bueno. ¿Usted tiene jurisprudencia también? Tenemos la resolución de la Corte Suprema. Bien.